Bueno, buenas tardes. No sé si pueden escucharme, me pueden escribir un mensaje. No puse la cámara, en realidad soy nuevo en esto de Facebook Live, no supe cómo coordinar la cámara con la presentación, pero mi idea es que cuando finalice la presentación podamos activar la cámara y hacer la ronda de preguntas que corresponde. Entonces me gustaría que me puedan confirmar si se escucha. Eso es lo primero. Pero mi idea es que cuando finalice la presentación podamos activar la cámara y hacer la ronda de preguntas. Entonces me gustaría que me puedan confirmar si se escucha. Eso es lo primero. Bien, me dicen por acá por interno que efectivamente se escucha. Así que, bueno, por honor al tiempo vamos a empezar nomás, po. Bueno, mi nombre es Marcelo León, como dice la presentación, la diapositiva. Soy miembro de la Sociedad Astronómica Orión. Ya soy, bueno, un astrónomo aficionado, al igual que muchos de los compañeros de la agrupación. Y me dedico, bueno, estoy terminando mi magíster en investigación en neurociencias en este momento, en el Laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile. Y además también, claro, estoy trabajando en un diplomado en astronomía general de la Universidad Andrés Bello, con un par de compañeros también de la agrupación astronómica Orión. Y el objetivo de hoy es hablarle un poco de este tema, de este tema tan interesante y a la vez un poquito controvertido, por decirlo así, que es la astrobiología. Pero antes de hablar de lleno de la astrobiología, me gustaría que habláramos de algunos conceptos generales. Por favor, me tienen que avisar si no se ven las transiciones o si no se escucha. Yo voy a estar pendiente al chat. Y bueno, y todo lo que sean preguntas, digamos, en situ, vamos a contestarlas al final, ¿ya? Pero antes tenemos que hacernos unas preguntas, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos cómo se originó todo esto, cómo se originó y evolucionó la vida en nuestro universo y en concreto en nuestro sistema solar, en nuestro mundo, en nuestro planeta que es la Tierra. También tenemos que hacernos la pregunta de si existe vida en otros mundos. Es súper, súper importante también. Puede ser un poco existencial, es una pregunta que viene años atrás, ¿ya? Y puede tener, claro, un poco de, puede meterse un poco en el terreno de la filosofía, de la religión, y ahí a veces cuando surgen un poquito los problemas también. ¿Puede la vida en nuestra Tierra adaptarse a otros lugares? Es una pregunta que nos estamos haciendo ahora último, de forma más contemporánea, sobre todo con lo que son los viajes espaciales, la exploración espacial, los viajes a la Estación Espacial Internacional, a la Luna y el próximo viaje a Marte. ¿Puede realmente la vida como la conocemos nosotros adaptarse a esas condiciones espaciales? Son tantas preguntas que nos hacemos y yo creo que es tan poquito el tiempo que tenemos para responder, que eso es lo entretenido de esto, de la ciencia en realidad y de la astrobiología.
Ahora, el comienzo. Si nosotros hablamos del comienzo, todo esto comenzó hace 13.800 millones de años, como está escrito ahí abajito en notación científica aproximadamente. Y esto comenzó producto de una gran explosión que se conoce como Big Bang, hace 13.800 millones de años. Ahí comenzó todo, no existía nada anteriormente, acá comenzó el tiempo y el espacio. Pero en esa poca fracción de tiempo, en esa poca fracción de segundos, se empezaron a generar los primeros elementos que van a componer más tarde los átomos, se empezaron a generar las primeras partículas subatómicas. Estamos hablando de leptones, de quarks, que son partículas muy, muy pequeñas. Empezaron luego a generarse todos estos electrones, fotones, que le dieron paso a estructuras más grandes que son los famosos átomos. Y estos famosos átomos empezaron a interaccionar entre sí. Y bueno, no solo ellos, sino que también las fuerzas fundamentales que dominan o dominaban, digamos, a la galaxia en ese comienzo, que eran las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. El electromagnetismo, la energía nuclear débil, la energía nuclear fuerte y la gravedad. Todas estas fuerzas con estas estructuras subatómicas en un caldo fundamental, en un pequeño espacio dentro de donde había una gran temperatura. Y esto, cuando explotó, se fue expandiendo rápidamente. Como aparece en la imagen de acá abajo, aparece, claro, un punto que es una singularidad y esto se fue expandiendo, fue generando materia entre estas estructuras y la futura conformación de las diferentes galaxias. Y acá se puede ver en esta imagen también, en este gráfico de la inflación, que muestra todas estas fluctuaciones cuánticas y cómo el universo desde un punto de singularidad fue expandiéndose de a poco, de a poco, de a poco, por esta expansión acelerada de la energía oscura. Ahora, la galaxia que nosotros conocemos, la que nos da vida actualmente, que es la galaxia de la Vía Láctea, esta galaxia tiene aproximadamente unos 13.800 millones de años. ¿Ya? 13.800 millones de años. Y la verdad es que es bastante edad, casi la edad desde el comienzo del Big Bang. Pero nosotros nos encontramos solamente en un extremo de esta famosa galaxia que es nuestro hogar, que es la Vía Láctea. Nosotros nos encontramos específicamente en el brazo de Orión, que es un brazo que está en la parte externa de esta galaxia. Nosotros no tenemos ninguna posición privilegiada dentro de la galaxia, la verdad. No nos encontramos, digamos, en la periferia, no somos la creme de la creme o el centro del universo, como por decirlo en palabras metafóricas, como para ocupar un lugar tan cercano, tan céntrico dentro de esta galaxia, de la Vía Láctea. Si vemos en la imagen de abajo, podemos ver que estamos muy, muy alejados del núcleo, de hecho, que también nosotros llamamos bulbo. Estamos en la parte externa. Y esta galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz de distancia. ¿Ya? Recordemos que los años luz son unidades de distancia, no así de tiempo. Están los años luz, están las unidades astronómicas que equivalen a 150 millones de kilómetros, y también están los parsecs. Todas estas unidades sirven para medir distancias dentro del universo, pero bueno, en nuestro sistema solar nosotros ocupamos más que nada las unidades astronómicas. Y el sistema solar está en este brazo externo de la galaxia, aproximadamente comenzó a formarse hace 4.600 millones de años. Se empezó a formar desde un disco de gas y polvo que dio paso a la formación de nuestra estrella principal, que es el Sol. El Sol es una estrella relativamente joven, de masa media, y esta se encuentra en una edad, digamos que se encuentra en la mitad de su vida útil, en una secuencia media. Y esta estrella va a dar formación a diferentes planetas que van a orbitar alrededor de ella.
planetas de tipo rocoso, como la Tierra, y planetas jovianos, como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Plutón no, porque ya no está considerado dentro de la gama de planetas el pobrecito Plutón. Pero eso, bueno, todo este evento sucedió hace 4.600 millones de años. Y bueno, como yo les decía, este Sol es uno más, es una estrella entre muchas más y se encuentra en una secuencia media de vida. Si ustedes pueden ver ahí al medio aparece el Sol nombrado, ya aparece muy chiquitito, se encuentra en esta gráfica que mide específicamente luminosidad y temperatura. El Sol se encuentra ahí, digamos, al medio. Esta se llama el diagrama de Helmholtz-Russell, que mide específicamente la luminosidad y la temperatura de las diferentes estrellas de secuencia media, estrellas un poquito más viejitas, algunas que son gigantes rojas, supergigantes, otras que son un poquito más pequeñitas, como enanas blancas, por ejemplo. Y estas van variando en temperatura y en luminosidad. Ya, entonces no todas las estrellas son iguales, difieren en masa, en temperatura y en luminosidad. Y esta estrella, al estar en una secuencia media, eh, le da una ecósfera a tres planetas principalmente de nuestro sistema solar, ya que son Venus, la Tierra y Marte. Y esto se denomina zona de habitabilidad. Si ustedes se fijan, acá entre Venus, la Tierra y Marte, la Tierra es la que se encuentra con mejor posición en relación a los demás planetas. Se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar vida y también para desarrollar o mantener, digamos, en este caso, agua en estado líquido. Porque si pasa que si la estrella, o sea, si la Tierra estuviese muy cerca del Sol, la temperatura del Sol evaporaría el agua y barrería parte de la atmósfera, ¿cierto? Pero si la estrella estuviese mucho más lejana del Sol, la temperatura promedio de la Tierra sería muy, muy baja y eso obviamente influiría sobre la calidad del agua que exista en la superficie. Ahora, la Tierra actualmente, gracias a todas esas características de estar en una zona de habitabilidad privilegiada, tiene agua, ¿cierto?, en estado líquido, tiene una atmósfera rica en oxígeno, en dióxido de carbono, en nitrógeno, en diferentes proporciones, ya tiene una buena presión a nivel del mar y una gravedad de 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, todas estas características le dan a la Tierra una posición privilegiada para que se desarrolle la vida. Tenemos todos estos ingredientes ya ahí en la sartén para que vayamos cocinando la vida. La Tierra, a su vez, como estructura, no es estrictamente redonda, es un poquito chata en los polos, no así una Tierra plana, para que no piensen eso. No, es más bien achatadita en los polos, como dice o menciona la imagen superior, tiene un diámetro polar de 12.714 kilómetros y un diámetro ecuatorial de 12.756 kilómetros. La Tierra, en estricto rigor, es un geoide. Ya tiene una estructura con ligeras irregularidades si nosotros quitáramos todo el agua que existe en la superficie. Se vería de esa forma. Entonces, en estricto rigor, no es una estructura que sea totalmente redonda. Bueno, y la Tierra primitiva. La Tierra primitiva se empezó a formar hace 4.600 millones de años. Voy a hacer una pequeña pausa. No sé si se alcanzan a ver las transiciones, se escucha bien. Les recuerdo que soy nuevo en esto de Facebook Live, entonces cualquier alcance tienen que mencionármelo. ¿Ya? Entonces, 4.600 millones de años, vamos al pasado, se empezó a formar la Tierra primitiva, que era una Tierra muy diferente a la que conocemos ahora. Claro, era una Tierra con altas temperaturas, con gran cantidad
ácido sulfúrico, de tormentas eléctricas, de volcanes en erupción, con gran concentración de dióxido de carbono. No había concretamente un ozono ni oxígeno en la atmósfera. Entonces los organismos antiguos que existían en ese entonces tenían que basar todas sus funciones, su metabolismo, en base al ácido sulfúrico y al dióxido de carbono. La vida concretamente empezó hace entre 3.900 a 3.500 millones de años. Una hipótesis es que un planeta de masa similar a Mercurio en ese entonces chocó con la Tierra y le empezó a brindar los primeros ingredientes para que empezara a desarrollar la vida. Pero no cualquier vida, sino que una vida rica en carbono. El carbono, que es un elemento relativamente complejo, se ve simple, pero la verdad es que no tiene nada de simplicidad. Y muchas de las investigaciones que nosotros tratamos de ver, de buscar, de analizar, investigan eso, la vida en base a carbono. La vida en base a carbono. Entonces, el carbono es muy dinámico porque es un elemento tetravalente, ofrece 4 electrones en su configuración eléctrica a nivel externo, lo que le permite juntarse con diferentes átomos para formar moléculas cada vez más complejas y cada vez más complejas. Entonces, cómo estén los átomos organizados en esta estructura de carbono, en este átomo de carbono, como estén organizados sus átomos, puede formar elementos tan duros como se ve en la imagen de ahí abajo, como un diamante, o puede llegar a formar elementos tan blandos como un grafito. Entonces, el carbono es un elemento sumamente versátil por la disposición de sus electrones y de sus átomos. Pero no solamente tenemos que nosotros fijarnos en el carbono. Como concepto biológico, además del carbono, nosotros tenemos que saber si realmente esas estructuras tienen locomoción, si tienen capacidad de reproducción, si tienen metabolismo, irritabilidad, organización, crecimiento y adaptación. Todas estas van a ser características fundamentales para que nosotros, algún organismo, podamos considerarlo como vida. Locomoción, básicamente refiriéndose a todo lo que es la movilidad, reproducción, si estas pueden irse dividiendo en células más complejas, claro, a través de la mitosis. Metabolismo, si estas estructuras pueden generar energía a través de diferentes nutrientes, por ejemplo, las células más especializadas obtienen energía a través del oxígeno, a través de un proceso que se llama respiración celular, y las más antiguas o las más prehistóricas obtenían energía a través de elementos sin la necesidad de oxígeno, que eso se llama respiración anaerobia, o básicamente organismos anaeróbicos que no necesitan del oxígeno en sí. Irritabilidad se refiere a la reacción de un organismo frente a un estímulo. Organización, cómo van a estar dispuestas las células de este organismo para generar estructuras cada vez más complejas, y crecimiento. Frente a todas estas características, nosotros recién podríamos decir que nos encontramos frente a un organismo que presenta vida. Pero además de eso, el carbono va a generar estructuras más complejas, ¿cierto? Que van a ser los aminoácidos. Los aminoácidos son las estructuras fundamentales, o son las murallas que va a tener nuestro ADN, nuestro genoma. Y los aminoácidos que están constituidos en base a carbono, van a generar aminoácidos que van a ser esenciales y no esenciales. En total, 20 aminoácidos que nosotros podemos tener en el cuerpo. Entonces, la importancia de estos aminoácidos va a determinar la estructura y la formación del ADN. En concreto, para empezar, el ARN, que es ácido ribonucleico, que es más primitivo, era el primero que
del primero que se tiene conocimiento y del primero que manejaban los organismos más primitivos, como los organismos unicelulares. Me refiero, cuando yo hablo de organismos unicelulares, estoy hablando de bacterias principalmente, de cianobacterias, que son organismos más primitivos que poseían estas estructuras de ácido ribonucleico que eran mucho más fácil, digamos, de metabolizar. Y estos, claro, tienen diferencias están compuestos por un grupo fosfato, por un grupo de azúcar y una base nitrogenada. Esas son las semejanzas con un ADN un poquito más complejo. Pero estos cambian. ¿Por qué? Porque este ARN tiene un azúcar que es una ribosa y cuando evoluciona esta estructura a ADN, esta azúcar que antiguamente era una ribosa cambia a una desoxirribosa. Y también cambia una de sus bases nitrogenadas. Antiguamente, claro, en el ARN estaba el uracilo, pero en el ADN tenemos a la timina. Y este ADN es mucho más complejo y es el que nos representa a nosotros actualmente como especie. Es el cual nosotros poseemos en el núcleo de cada célula de nuestro organismo y permite la herencia para las diferentes generaciones que nosotros podamos desarrollar, ¿no es cierto? Y ahí vemos la disposición global del ADN en sus diferentes hebras, en una dirección 3' 5' y en una dirección 5' 3', a través de los puentes de hidrógeno. Entonces, la estructura de este ADN no está nadando, sino que está contenida dentro de unas estructuras que se llaman cromosomas. Y este cromosoma está en el interior de las células, precisamente en el núcleo, pero en algunos organismos primitivos, prehistóricos, estaba nadando en el citoplasma, no precisamente de forma ordenada en un núcleo, sino que nadando en un citoplasma. Y acá abajo se pueden ver los diferentes cromosomas. Si nosotros recordamos, tenemos 23 pares de cromosomas, incluyendo los últimos cromosomas que son los sexuales, XX para las mujeres y XY para los hombres. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Claro, todo este genoma es constante, es casi del 100% de una persona a otra persona. La similaridad genética entre humanos y chimpancés, curiosamente, es de un 98% como media, y también existe un gran parentesco genético con los ratones. Estos últimos son un modelo biomédico muy utilizado en investigación por su corto periodo de reproducción, su maleabilidad y por esta cercanía genética al ser humano moderno. Entonces, considerando todas estas características genéticas, regresamos nuevamente en el tiempo a 3.800 millones de años y vamos a encontrarnos con estos organismos unicelulares que yo les hablé hace un ratito. Ya estos organismos unicelulares, las bacterias, los protozoos, las algas unicelulares, eran unidades primitivas que tenían este ADN que yo les mencioné hace algún ratito, disueltos en el citoplasma, no poseían, digamos, un metabolismo complejo y principalmente existían en un ambiente prebiótico, donde no existía oxígeno, toda su energía la basaban en dióxido de carbono o en otras sustancias que podían metabolizar para sus diferentes reacciones. En el tiempo, los primeros organismos que llegaron a hacer fotosíntesis, que son los ancestros de la cianobacteria, aparecieron hace aproximadamente 3.500 millones de años. Y estos recién empezaron a generar, digamos, captaciones de moléculas más complejas para generar y de a poco ir generando oxígeno en la atmósfera. Entonces, en esta línea de tiempo nos damos cuenta que gracias a esta labor que realizaban las cianobacterias, empezó la atmósfera a llenarse de oxígeno, aproximadamente hace 2.700 millones de años. 2.700 millones de años vendrían siendo los primeros indicios en donde nosotros nos encontramos con una atmósfera rica en oxígeno gracias a estos organismos primitivos que empezaron a ocupar la fotosíntesis. Y esta acumulación de oxígeno en la atmósfera se cree que, claro, que exterminó a muchos de los organismos que no necesitaban de este oxígeno,
que eran los organismos de tipo anaeróbicos. Pero también creó la presión ambiental para la evolución del metabolismo aeróbico, que es aquel que necesita de oxígeno para generar todas las reacciones que nosotros actualmente conocemos en el cuerpo y que desarrollamos nosotros como organismos más complejos, como organismos multicelulares. Y ahí se puede ver abajo la imagen de una célula clásica eucariota con uno de sus organelos más esenciales, que es la mitocondria, si se puede ver ahí abajo en la imagen. Y esta mitocondria es la que genera el famoso ciclo de Krebs, que más de alguno pasó rabia con esto en las clases de biología en el liceo. Gracias a esta respiración celular rica en oxígeno, nosotros podemos generar gran cantidad de energía como organismos complejos. Y de esa forma, si nosotros fuésemos organismos que todavía tienen una respiración anaeróbica, no podríamos generar este tipo de energía, no podríamos generar todas las condiciones metabólicas y los cambios y las estructuras y la formación de proteínas que generamos hoy en día. Porque claro, estamos generando en un proceso aeróbico 36 moléculas de ATP, que es adenosín-trifosfato. Y en un proceso anaeróbico se generan solamente 4 moléculas de adenosín-trifosfato. Entonces, esta es la gracia de la evolución. Pero ahora, las primeras células eucariotas aparecieron hace aproximadamente 1.700 millones de años. Entonces, es relativamente poquito el tiempo que llevan estas estructuras en el tiempo. Abajo podemos ver en el ejemplo, en la parte más baja del gráfico, a una clásica célula eucariota animal a la izquierda y a una célula vegetal a la derecha. ¿Ya? Y ahí, claro, son semejantes en muchas estructuras, ambas tienen un material genético dentro de su núcleo, pero la célula vegetal tiene una pared celular, tiene cloroplastos que le van a permitir, digamos, el metabolismo de la fotosíntesis, y la célula animal principalmente va a tener otros organismos u organelos que la van a ayudar en la división celular, que se llaman los centriolos. Entonces, claro, hay semejanzas, pero también hay diferencias. Sin embargo, ambas células representan una ventaja en la evolución en relación a sus antecesoras, que eran las células primitivas, las procariotas. Y ahí se ve una imagen un poquito más detallada de esta diferencia. Vemos que una célula procariota es menos compleja, tiene menos organización, ¿cierto? Esta célula que apareció hace 13.800 millones de años, la procariota, y una eucariota que apareció hace 1.700 millones de años, mucho más compacta, con mayor distribución de sus organelos, ¿cierto? Y un núcleo que posee un material genético de forma ordenada, y eso es lo fundamental, es una ventaja evolutiva tremenda. Y además que son células mucho más grandes en relación a las primitivas, que son las procariotas. Pero, ¿cómo fue sucediendo todo este proceso de evolución? Hay una teoría, más bien una hipótesis que plantea Lynn Margulis, que es la hipótesis de la endosimbiosis. Ella refiere o cita que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Es un poco parecido a lo que planteaba Darwin en algún momento. Bueno, como anécdota, esta señora, Lynn Margulis, que es una bióloga, es la ex esposa de Carl Sagan, del astrónomo, que muchos conocemos eh, y que nos inspiró, digamos, a estudiar la ciencia como tal. Lo que planteaba esta señora, Lynn Margulis, era que la teoría endosimbiótica era básicamente estas células antiguas, primitivas, engullían a otras células, principalmente bacterias, para ir generando en el tiempo una eucariota que tiene o que generaría en su interior organelos mucho más complejos y elaborados como las mitocondrias y los cloroplastos que van a servir para la fotosíntesis. Entonces, si ustedes ven en esta línea de tiempo que se ve acá, se ven, claro, se ve una célula muy primitiva, ¿cierto? Sin tantas compactaciones, esta célula ancestral procariota que finalmente va a evolucionar a esta célula procariota fotosintética. Es una hipótesis bien aceptada en la actualidad dentro de la comunidad científica. Eso es súper importante. Y ahí, bueno, tenemos para amenizar un poquito el tema,
un esquema básico de cómo se puede ver, digamos, en formato cómics, cómo esta célula antigua se comió a esta mitocondria que solamente estaba cantando ATP, ATP, ATP por ahí. En concreto, bueno, era una bacteria. Esta célula antigua se comió esta bacteria y esta bacteria después se quedó en la guatita de esta célula antigua y se transformó en una mitocondria. Entonces las mitocondrias realmente son las verdaderas protagonistas acá de la evolución, y nosotros las podemos encontrar en diferentes células de nuestro cuerpo, principalmente en las células musculares y en las células del sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos gran energía para mover nuestros músculos y también necesitamos gran cantidad de energía y de ATP, de adenosín trifosfato, para generar todos los procesos de pensamiento, locomoción y reacción al medio. Entonces, las mitocondrias son las que se llevan acá el premio Nobel en la evolución. Y también, bueno, había otro caballero que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre del caballero, él tenía apellido Miller en estos años, los años 50, y él para corroborar un poco esta teoría de este caldo primitivo que existió hace 13.800 millones de años, que empezó a originar la vida y que después, gracias a la atmósfera de oxígeno, empezaron a aparecer los primeros organismos fotosintéticos y después las células eucariotas. Este caballero dijo, perfecto, yo voy a generar en mi laboratorio una sopa artificial para emular un poco lo que era este caldo primitivo, esta sopa primordial que existía en esos años, en esta tierra antigua. Y este caballero empezó en un frasco, encerró ácido sulfúrico, agua, nitrógeno, empezó a calentarlos a una gran temperatura y se dio cuenta que al final, por decantación, se obtenían efectivamente compuestos orgánicos complejos, que eran principalmente aminoácidos que se evidenciaban acá. Y recuerden, los aminoácidos y toda esta estructura, cuando nosotros hablamos de química orgánica o de moléculas orgánicas, estamos hablando principalmente de aquellas que tienen carbono. Entonces este caballero en condiciones de laboratorio, calentando todos estos gases que les mencioné, pudo generar efectivamente aminoácidos. Y los aminoácidos son los monómeros, son los que van a constituir proteínas más complejas y las proteínas van a tener diferentes funciones en los organismos, desde la locomoción, desde formaciones de citoesqueleto, desde formación y participación en la contracción muscular, desde codificación de enzimas, van a tener diferentes funciones las proteínas, pero estas proteínas no van a funcionar si no están sus aminoácidos enlazados uno con otro. Entonces, claro, se pudo experimentar esto y efectivamente se logró. Otra hipótesis que es bienvenida, pero es un poco discutida en la comunidad científica, la verdad, es la hipótesis de la panspermia, ¿ya? La hipótesis de la panspermia es, bueno, puede sonar un poco como ciencia ficción, bueno, va a depender igual el punto de vista de cada uno y la rigurosidad científica que cada uno tenga, pero estos primeros postulados fueron expuestos por un filósofo que se llamaba Anaxágoras en el siglo V antes de Cristo. Entonces él decía que, claro, la vida no podía desarrollarse de forma paulatina, sino que pudo haber aparecido de forma espontánea, bajo como si alguien hubiese echado estos ingredientes, digamos, desde fuera de la Tierra y lo hubiese esparcido por cada rincón. Más adelante, estos caballeros, Fred Hall y Chanda Wickrama Singh, que no sé bien cómo se pronuncia el apellido de este caballero hindú, empezaron a postular que, claro, existía una hipótesis de panspermia que podría fundamentarse principalmente en una panspermia de tipo natural y en una panspermia de tipo dirigida. Cuando hablamos de una panspermia de tipo natural, nos referimos principalmente a asteroides, a cuerpos estelares que chocaron antiguamente en esta Tierra primitiva y le brindaron a la Tierra todos los elementos necesarios para empezar a generar vida, como el carbono, ¿ya? Esa es la hipótesis, esa es dentro de la panspermia natural. El otro postulado que mencionan estos caballeros, que no solamente por un lado, claro, se pudo haber
este meteorito, por decirlo así, o este asteroide, haber brindado estas moléculas esenciales a la Tierra para que empezara a desarrollarse la vida, pero otros dicen que no, que estos asteroides ya venían con microorganismos vivos que se insertaron en nuestra biosfera y acá empezaron a desarrollarse y empezaron a generar toda esta evolución celular que yo les mencioné hace un ratito. Eso es parte de la panspermia natural. La panspermia dirigida tiene un poco más tiene un poco más de ciencia ficción en realidad, porque menciona que todos estos elementos fueron insertados en nuestra Tierra, en nuestro mundo, con un propósito. ¿Qué pudo haber sido? Claro, solamente vamos a mandar un asteroide que solamente brinda a la Tierra de átomos de carbono, o vamos a mandar un asteroide que brinda a la Tierra de millones de microorganismos para que estos microorganismos vayan desarrollando a través de fotosíntesis cada vez procesos más complejos hasta llegar a células eucariotas. Entonces, esos son los postulados, las teorías que mencionaban estos dos científicos principalmente. Pero ahora que yo les hablé de todo esto, vamos a pasar realmente ahora a qué es la astrobiología. No podríamos nosotros hablar de astrobiología si no nos referíamos a todos estos antecedentes previos, ¿cierto? Es fundamental. Entonces, la astrobiología es una ciencia encargada del completo estudio y análisis de la vida en todo el universo. La NASA, el año 2002, la define como el estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Y Sousa y colaboradores del año 2004 menciona que es una nueva disciplina que pretende estudiar la vida fuera de la Tierra. Entonces, acá, y como mencionábamos al comienzo, ya no nos limitamos solamente a estudiar los orígenes de la vida, sino que cómo se desarrolló la vida y cuál es el futuro de esta. Y también cómo va a ser la adaptabilidad de esta vida en el futuro, porque no sacamos nada con decir, claro, perfecto, nosotros vamos a visitar un planeta X, pero no sabemos cómo vamos a resistir, digamos, las condiciones, porque esto, sin embargo, va a afectar nuestra biología por completo. Los pioneros en esto fueron Gabriel Tycho, que era un astrónomo ruso que se especializó en la astrobotánica, bueno, el gran Carl Sagan, que más de alguno lo conoce, ¿cierto? Y Frank Drake, que era muy amigui de Carl Sagan, y juntos empezaron un proyecto que se llamaba Proyecto SETI. Bueno, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Los objetivos de este estudio, digamos, de esta rama de la astronomía, es buscar planetas potencialmente habitados más allá de nuestro sistema solar, la exploración de Marte y los planetas exteriores, investigaciones de laboratorio y de campo para determinar los orígenes y la evolución temprana de la vida, y estudios de potencial de la vida para adaptarse al desafío futuro, tanto en la Tierra como en el espacio, que era un poco de lo que yo les mencionaba anteriormente. Y bueno, la astrobiología es multidisciplinaria, no solamente está presente la biología y la astronomía, ¿cierto? Sino que también tenemos presente otras ramas como la geología, la química, que es, bueno, estudia más en profundidad el tema estructural de, de estos organismos potencialmente vivos. Por ejemplo, el carbono, hay una rama específica de la astrobiología que se dedica al estudio del carbono. La medicina, sobre todo la medicina espacial, es súper, súper importante si nosotros queremos pensar en viajes que vamos a realizar en el futuro, porque claro, sabemos que nosotros, si estamos en el espacio y estamos 6 meses camino a Marte, van a estos 6 meses en condiciones de poca gravedad o gravedad cero van a afectar todos los líquidos de mi cuerpo, van a afectar la presión arterial, van a afectar todo lo que es la función renal, va a afectar la capacidad pulmonar e incluso algunos procesos de radiación, principalmente la gamma, también pueden afectar la parte cognitiva y eso se va a manifestar en dificultad en los diferentes procesos de atención que tengan que realizar estos astronautas, las diferentes tareas espaciales. Entonces, acá se conjugan todas estas áreas y es súper importante que estén a su vez trabajando en pleno.
El Voyager 1 y 2. Carl Sagan en los años 70 mandó este satélite, que era primero se mandó la Voyager 1 y al poco tiempo la Voyager 2. Y estos satélites tenían la misión de salir del sistema solar, explorar el espacio interespacial, o sea, el espacio interestelar. Pero no solamente eso, sino que estos satélites llevan en su cubierta, y digo llevan porque estos satélites aún están viajando, desde que se enviaron, desde los años 70, aún están viajando. Llevan un disco que más de alguno lo ha visto alguna vez, que es el disco de oro. Y este disco de oro tiene un montón de simbolismos en su portada, si se pueden dar cuenta, y entre esos muestra la ubicación de nuestra Tierra en el sistema solar, en concreto la ubicación de nuestro sistema también dentro de la galaxia. Y no solamente esto, lo curioso es que también este famoso disco de oro, el disco de oro de la NASA o de la Voyager, así le dicen, tiene canciones representativas que marcaron a la Tierra en esos años. Por ejemplo, una muy conocida que tiene es la canción de un tema de Chuck Berry que tocaban en la película Volver al Futuro, Johnny B. Good se llama. Tiene además el sonido de diferentes mamíferos, el sonido de ballenas, el sonido humano, el llanto de un niño, y tiene saludo en diferentes idiomas, creo que es en más de 100 idiomas. Entonces, este disco lleva toda la información de lo que es la Tierra, de lo que es la historia, de lo que es la humanidad y nuestra ubicación en el espacio, a más allá de nuestro sistema solar. Y actualmente, estas sondas, principalmente la Voyager 1, salió ya del sistema solar. Salió del sistema solar, se encuentra específicamente en el espacio interestelar. Está más allá de la heliosfera. La heliosfera se entiende por esta especie de capa ionizada y de radiación que proyecta el Sol a través de todo el sistema. Y esta capa, claro, llega hasta un poquito más allá de Plutón. Después, más allá, se acaba esta heliosfera, viene la heliopausa y comienza el espacio interestelar. Pero no confundir, porque no es que haya salido de la galaxia, sino que salió del sistema, principalmente. A eso se refiere. Está en el espacio interestelar, más allá de la heliosfera, pero sigue estando esta sonda en nuestra galaxia. Y bueno, ahí tenemos al famosísimo Carl Sagan. Tenemos al famosísimo Carl Sagan y abajo tenemos el famoso radiotelescopio de Arecibo que se encuentra en Puerto Rico, o mejor dicho, se encontraba. No sé si ustedes vieron esa noticia esta noticia de que se derrumbó este radiotelescopio hace un par de meses y estuvo muchos, muchos años en operación. Y realmente esta fue una noticia tremenda para toda la comunidad científica, para la comunidad de astrónomos aficionados, de científicos en general, porque estos fueron los primeros estudios que se hicieron para estudiar la vida fuera del universo, o sea, la vida fuera de la Tierra, digo. Búsqueda de vida, inteligencia extraterrestre. Esa es en sus siglas en inglés lo que se refiere el proyecto SETI, que se empezó a potenciar en los años 70. Y bueno, también hay otros proyectos contemporáneos que siguen trabajando como SETI, que es el telescopio Allen de California. También, en el año 99, para que nosotros hiciéramos un poco de ciencia ciudadana, se empezó a generar este proyecto que era el SETI Home, donde todos los astrónomos aficionados y astrónomos también y científicos aficionados, toda la comunidad que sintiera algún grado de simpatía por la radioastronomía, pudiese trabajar desde su casa ayudando a los radiotelescopios a detectar estas señales dentro de la frecuencia del hidrógeno, que es la principal frecuencia en la cual se analizan estas señales que captan los radiotelescopios. Y estas, claro, tenían el objetivo de ver
qué picos de intensidad tenían en el tiempo y por cuántas frecuencias. Iban analizando todas esas variables y gracias a esa ayuda pudieron generar investigaciones mucho más profundas, pero lamentablemente hace un par de años este proyecto cesó. Cesó porque los científicos dijeron que ya tenían todos los datos que necesitaban y hasta la fecha no han encontrado tampoco ningún dato significativo como para que les hiciera pensar, digamos, en alguna señal de importancia extraterrestre. Seguimos en los años 70. En los años 70 se envía el primer mensaje, principalmente desde el radiotelescopio de Arecibo. Se envía esta imagen que parece como una imagen de Nintendo, de juego de Nintendo de las primeras consolas, y es una imagen en binario, ya en bits principalmente. Tiene una longitud de 1679 bits, ¿ya? Y este mensaje se envió hacia la constelación de Hércules, que está a 25.000 años luz de distancia. Y esta imagen representa diferentes detalles sobre nosotros. Es un poco parecido a lo que se hizo con la Voyager. Y acá arriba se puede ver, por ejemplo, que se estructuró en secuencia binaria los números del 1 al 10, después un poco más abajo, esa partecita que está en morada refiere cuáles son las moléculas orgánicas esenciales que conforman el ADN. Más abajo, esas dos especies de hebras que aparecen en celeste hacen alusión al ADN. Más abajo aparece la figura antropomorfa del ser humano. Abajo aparece nuestra ubicación en el sistema solar en amarillo y mucho más abajo en salmón, o sea, en morado digo, aparece la zona desde donde se envió esta señal que fue el radiotelescopio de Arecibo. Y la verdad es que, claro, esta señal se envió a 25, o sea, a una estructura, a una constelación, a un cúmulo globular en estricto rigor que está a 25.000 años luz de distancia. O sea que todavía no llega, pero ellos tenían la esperanza de que alguna civilización inteligente que conozca de radioastronomía y que se maneje en la frecuencia del hidrógeno, pudiese interceptar esta señal y devolvernos una señal de vuelta. Así un poco parecido a lo que pasó en la película Contacto. No sé si ustedes tuvieron la fortuna de ver esa película del año 97, que está basado justamente en el libro que se llama Contacto, que fue escrito por Carl Sagan, de hecho. Y el mensaje de recibo, tenemos también un primer mensaje que se recibió en los años 70 en el radiotelescopio de Big Air principalmente. Y era un mensaje que venía de la constelación de Sagitario y duró en estricto rigor 72 segundos. Y esto, claro, este mensaje se codificó en una hoja de papel y se le conoce como la famosa señal o el mensaje wow. Y no es que ese wow signifique algo en relación a esos números, sino que el científico que estaba analizando esto, que era Jerry Eggman, encerró en un círculo rojo, digamos, esta secuencia numérica que era la que salía de la media y dijo, wow, esto me parece sorprendente, es como un wow en español. Y esa señal wow, la verdad es que hasta el día de hoy no tiene una explicación clara de por qué llegó esta señal. También a través de la banda de frecuencia de hidrógeno. Algunos postulados en el año 2017 mencionaron que era una reflexión de un asteroide que iba pasando por esa zona y reflejó estas señales de radio y se proyectaron en la hoja. Pero la verdad es que eso después se descartó y hasta el día de hoy no se sabe en estricto rigor de dónde viene esta señal, este mensaje wow que recibió el radiotelescopio de Big Sur en esos años. Bueno, también vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Había un caballero muy carismático que se llamaba Enrique Fermi. Y Fermi, en los años 50, en una conferencia que era como una especie de comicona, donde asistían varios
científico, astrónomo, astrobiólogo, astrofísico, él se empezó a tocar el tema de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y él dijo, perfecto, pero ¿dónde está todo el mundo? Haciendo alusión de no dónde está todo el mundo del el resto de los asistentes, sino que dónde está todo el mundo. Supuestamente nosotros somos una galaxia aproximadamente de 400.000 millones de estrellas, pero ninguna a la fecha, desde que se originó el Big Bang, hace 13.800 millones de años, se ha puesto en contacto con nosotros. Ninguna. Considerando la formación de la Tierra y que, además del Sol, existen estrellas mucho más antiguas que pudieron haber desarrollado potencialmente vida en algún planeta que se encontrara dentro de la ecósfera o de la zona de habitabilidad, que era esa zona que yo les mencionaba hace un rato, que es la zona en la cual los planetas pueden ubicarse, digamos, para que mantengan su agua en estado líquido y una atmósfera que los proteja de la radiación solar. Entonces, claro, nosotros si tomamos acá el ejemplo de la Tierra, en este gráfico que aparece en la parte de arriba, mencionamos, claro, la Tierra nació hace 4.500 millones de años, pero hipotéticamente pensemos en un planeta X que nació hace 8.000 millones de años, ¿ya? Este planeta X debería tener una ventaja sobre la Tierra de 3.460 millones de años, como se ve en la imagen de abajo. 3.460 millones de años, muchísimo, es muchísimo. Piensen ustedes solamente los saltos evolutivos que nosotros hemos dado en el tiempo. Nosotros en el año 1500, con suerte empezamos, de hecho, nosotros empezamos a conocer el método científico en el año 1800 y algo. Hace no más, cerca de 200, no tenemos ni 200 años que conocemos el método científico. Ahora piensen en una civilización que está 3.460 millones de años por encima del nacimiento de la Tierra. Eso es un poco lo que plantea Fermi, de haber tantas estrellas en el universo, cerca de 400.000 millones, y de haber hipotéticamente planetas que nacieron mucho antes que la Tierra, ninguno se ha comunicado con nosotros hasta el día de hoy. Ninguno. Eso también llevó a Carl Sagan en los años 70 a mencionar que la Tierra estaba en la etapa 1, era una civilización de tipo 1 en esta escala que se llama la escala de Kardashev. La escala de Kardashev plantea, habla de la evolución misma y cada periodo de evolución sitúa a esta civilización en una civilización de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. La civilización de tipo 1 es aquella civilización que ocupa toda la energía de la Tierra para comunicarse. La civilización de tipo 2 es aquella que ocupa tanto la energía de la Tierra como la energía de su estrella para comunicarse. Y la civilización de tipo 3 es aquella que ocupa la energía de toda la galaxia para comunicarse. Y lo que dijo Carl Sagan, dijo, ¿sabéis qué, chatito? Acá nosotros ni siquiera estamos cerca del 1, sino que estamos en el 0.724 recién. Ni siquiera alcanzamos a ser una civilización de tipo 1. Con suerte vamos a llegar a ser una civilización de tipo 3. Piensen que nosotros tenemos ya 5.500 millones de años y la humanidad empezó a comunicarse hace un par de centenares de años nomás. Entonces a nosotros realmente nos falta aún mucho para ser una civilización de tipo 1, que podamos aprovechar todos los recursos energéticos de la Tierra para generar comunicación. Pero frente a todos esos postulados, aparece otro personaje que yo también mencioné, que era muy amigo de Carl Sagan, que era Frank Drake. Y lo que hace este caballero, Frank Drake, dice, pucha, mira, se tienen todos estos antecedentes, conocemos ya la edad de la Tierra, tenemos un aproximado de la cantidad de estrellas que existen en el universo, entonces tratemos de cuantificar a través de una fórmula. Hagamos una fórmula simple para cuantificar la posibilidad o el número de civilizaciones que puedan comunicarse con nosotros dentro de la galaxia. Y lo que hizo él es generar la famosa ecuación de Drake que se ve ahí en pantalla. Y esta ecuación de Drake, bueno, n, se refiere n al número de civilizaciones que van a generar comunicación con nosotros. R se refiere a la tasa media de formación estelar
dentro de un año, o sea, cuánta cantidad de estrellas de similares características al Sol se van a formar dentro de un año. F sub P se refiere a la fracción de planetas que se van a generar o que se van a crear en torno a esa estrella. N sub E se refiere a la cantidad de planetas que se van a encontrar dentro de la ecósfera, que es la zona de habitabilidad. Que recuerden que la zona de habitabilidad de un planeta se refería a ni muy lejos ni muy cerca como para que mi agua se mantenga en estado líquido. F sub L se refiere a la fracción de planetas que va a generar vida. F sub I a la fracción de planetas que van a generar vida inteligente, F sub C a la fracción de planetas que van a generar algún tipo de comunicación y principalmente comunicación de tipo a través de longitudes de ondas de radio. Ya recordemos un poco, haciendo un breve repaso, si nosotros pensamos en el espectro electromagnético, las ondas de radio son las que tienen longitudes de onda mucho más largas. Entonces, las ondas de radio son fundamentales para la comunicación. Todo lo que nosotros generamos a través de la televisión, de la radio, para que llegue a diferentes partes del mundo, se hace a través de ondas de radio, porque son las que tienen longitudes de onda más largas. Entonces, si una civilización decide comunicarse, debería saber manejar bien lo que son las ondas de radio. Y finalmente, el factor L se refiere a la cantidad de tiempo que puede resistir una civilización sin destruirse primero. Entonces, Frank Drake dijo, bueno, sabéis que voy a ser pesimista porque estamos en los años 70, tenemos un montón de antecedentes, pero no tenemos todavía ningún indicio de que pudiésemos encontrar vida inteligente, así que él le atribuyó el valor menor a cada una de estas variables en la ecuación. Esto me gustaría que lo podamos resolver al final. Cuando lleguemos al final de la presentación, quiero que hagamos el ejercicio. Voy a intentar apagar esto, conectar la cámara y a través de esta mini pizarra que tengo acá, podamos ir lanzando algunas líneas para ir resolviendo la ecuación de Drake. Pero Drake siempre pensó en probabilidades, ¿ah? Porque esto es solamente una estimación. Nadie tiene la respuesta real ni los números fijos para encontrar el valor real de n. Nadie tiene los números fijos. Hay algunos científicos que le dan un valor muy mínimo. Hay algunos más pesimistas aún que le dan un valor de 0,0001. Y hay otros que son un poquito más optimistas que dicen, pucha, sabéis que a lo mejor la cantidad de planetas que se encuentran en una zona habitable son 5, ¿cachai? En relación a X cantidad de estrellas. Entonces, eso va a ser un poco variable. Nadie tiene la respuesta definitiva. Ahora, si nosotros tomamos como concepto, nosotros podemos tener ahora un poco más claro, hoy en día nosotros tenemos aproximadamente ya una idea de cuántas estrellas se forman por año, tenemos una idea también con la exploración espacial y el estudio de exoplanetas, cuántos planetas potencialmente habitables se pueden encontrar y cuántos se encuentran orbitando una estrella. Esos son datos que nosotros a través de la astronomía y la astrofísica podemos manejar actualmente y podemos cuantificarlos también, pero no tenemos aún digamos, un número que sea exacto para que podamos cuantificar si efectivamente se ha desarrollado vida, inteligencia o comunicación. Y esta última, la inteligencia, principalmente va a depender de la evolución de la especie, no va a ser al azar. La evolución de la especie misma que va a obedecer a un proceso de filogénesis del sistema nervioso central. Y acá voy a hablar un poquito de neurociencia, porque claro, para que exista una civilización que sea realmente inteligente y pueda comunicarse, necesita un desarrollo adecuado de su estructura cerebral y principalmente de la parte más externa o superior del cerebro, que se llama corteza cerebral o neocórtex. El neocórtex, que es la parte más rugosa que nosotros podemos visualizar ahí en la imagen de la izquierda en negro y en la imagen de la derecha en estas rugosidades como repollo, eso es la corteza cerebral. Y el neocórtex solamente empezó hace un par de miles de años a desarrollarse. No es que haya aparecido de forma espontánea. Entonces, claro, las civilizaciones van a necesitar de un neocórtex, principalmente de una corteza frontal desarrollada para que puedan generar
una comunicación efectiva y una comunicación real, determinada también por sus procesos de sinapsis neuronal, como es la que se ve abajo, esas dos neuronas que están haciendo sinapsis. Y claro, y nosotros tampoco somos la creme de la creme, porque claro, nosotros en el tiempo empezamos a desarrollar una encefalización, pero tampoco somos, digamos, que bruto, que digamos, hay especies que tienen estructuras cerebrales muy similares a nosotros. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, vemos que el chimpancé tiene gran parte de las mismas circunvoluciones, ¿no es cierto? El oso, un poco más abajo la jirafa. El tamaño también varía. Ahora, entre más grande sea el cerebro, tampoco va a ser sinónimo de inteligencia. De hecho, nosotros tenemos un coeficiente de encefalización de 6,3 aproximadamente, que es la relación entre el tamaño del cerebro y el cuerpo. Entonces, por eso, y quiero ser un poco, quiero hacer hincapié en esto, que la civilización que haga contacto con nosotros tiene que tener un coeficiente de encefalización alto y tiene que tener de por sí una encefalización y un desarrollo de su corteza cerebral. De lo contrario, claro, nosotros podemos encontrar vida nomás, pero no vida inteligente, y eso es lo que hace la diferencia. Un desarrollo del sistema nervioso hace la diferencia para saber si efectivamente nosotros nos encontramos en presencia de vida o vida inteligente. Entonces, ¿qué hemos descubierto hasta la fecha nosotros, con todos estos antecedentes y todas estas cosas que hablamos? ¿Qué hemos descubierto hasta la fecha? Nosotros sabemos ahora que existen extremófilos. Los extremófilos son esta estructura, estos organismos unicelulares que pueden aguantar condiciones extremas, ¿ya? Estos organismos unicelulares, como el que se ve ahí abajo, el famoso tardígrado o osito de agua también le dicen en algunas publicaciones o investigaciones, este organismo puede resistir a altas temperaturas. De hecho, se han hecho investigaciones donde llevan parte de estos organismos unicelulares a viajes espaciales, a estudios que se han hecho en la Estación Internacional Espacial. Han visto que estos organismos han resistido al espacio. Y eso es fundamental porque nos da un indicio de que quizás podamos encontrar alguna de las respuestas de organismos acá en la Tierra que nosotros podamos encontrar en otros mundos. Y eso no necesariamente va a resultar un sesgo, porque ¿qué pasa? A veces uno piensa y dice, no, yo tengo que encontrar vida similar a la que existe en la Tierra, pero yo puedo encontrar vida perfectamente en otro mundo que sea de carácter unicelular, que sea como este osito de agua que se ve ahí, que resiste grandes cantidades de radiación, que resiste sin oxígeno y sin embargo puede sobrevivir a esas condiciones y sobrevive a través de un proceso que se llama criptobiosis. Es como una especie de invernación. Esta estructura, este organismo unicelular es capaz de reducir, de bajar su cantidad de agua solamente a un 5% para mantener solamente esta cantidad de líquido escasa para sus funciones críticas, para luego volver a este 80 y tanto, 90, 100% de agua. Y esto se ha hecho en estudios, se ha hecho también en estudios en Rusia, y han visto que estos organismos unicelulares resisten condiciones extremas, pero no hay organismos unicelulares extremófilos que solamente resisten condiciones del espacio interestelar, sino que también existen otros extremófilos que resisten diferentes aspectos. Por ejemplo, están los hipertermófilos que resisten grandes temperaturas, se han encontrado en algunos volcanes, ¿ya? O los psicrófilos que resisten muy, muy bajas temperaturas y estos se han encontrado principalmente en la Antártida. Ya también tenemos los alcalófilos, que resisten ambientes muy básicos. También tenemos los acidófilos, donde están principalmente ubicados en lagunas que son muy, muy, muy ácidas, que tienen un pH muy ácido, cercano al 2, al 1 incluso. Y tenemos los radioresistentes, ya como por ejemplo el tardígrado. El tardígrado es un extremófilo de tipo radioresistente porque resiste una gran cantidad de radiación cuando nosotros lo exponemos ahí al espacio interestelar. Entonces, si de verdad nosotros queremos hacer investigación y buscar vida en otros planetas, tenemos que pensar en lo que tenemos acá en el planeta Tierra, que son estos extremófilos, que son como los X-Men de la biología, que resisten a todas estas condiciones
de forma extrema y aún así pueden sobrevivir. Otro de los alcances o descubrimientos, entre comillas, que se han hecho es de moléculas de glicolaldehído. Ahí está mal escrito, es glicolaldehído. Estas moléculas de glicolaldehído eh, se descubrieron gracias al radiotelescopio de ALMA. El año 2012, si no me equivoco, se descubrieron estas moléculas nadando, dando vueltas en una nube de gas cercana a un punto de formación estelar. Cuando me refiero a formación estelar, estoy hablando de un punto de formación de estrella. Y estas nubes de gas poseían moléculas de glicolaldehído. ¿Pero qué es el glicolaldehído? El glicolaldehído es un azúcar. Es un azúcar y de hecho es una de las azúcares que puede ser constitutivo para formar estructuras de ADN. Y el ADN, recordemos que es el código de la vida, es como nuestro código de barras internos que tenemos en cada célula. Y se encontraron de estas moléculas de glicolaldehído, aproximadamente a 400 años luz de distancia. Pero aún no se ha confirmado. La verdad es que esto a veces puede ser también un poco sensacionalista porque puede salir en la prensa y dice, perfecto, se encontraron moléculas de glicolaldehído, existe vida, existe ADN dando vueltas por ahí, pero no es tan así, sino que esto es un pedazo nomás, es un trocito del rompecabezas, entonces uno tiene que ir un poquito más allá en realidad y no quedarse con la primera impresión. También se han encontrado moléculas de fosfina en Venus y se encontraron principalmente en la atmósfera de Venus. Esto salió hace poquito. Muchos decían, no, encontramos vida en Venus, pero ¿cómo vamos a encontrar vida en Venus si Venus tiene una atmósfera tremendamente densa, una atmósfera tremendamente caliente? Y eso no es constitutivo de vida, pero sin embargo Carl Sagan hace algunos años dijo, si nosotros queremos buscar vida en la atmósfera de Venus, tendría que ser en las partes más altas de la atmósfera de Venus. Y efectivamente ahí se encontró fosfina. La fosfina de momento no es vida como tal, sino que se considera que es un biomarcador. Un biomarcador generalmente es una molécula orgánica que se genera producto del metabolismo de un organismo vivo. Eso es un biomarcador, es una molécula orgánica que se genera por el metabolismo de un organismo vivo. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos biomarcadores fosfina. Lo que no se sabe es si esa fosfina representa efectivamente a un potencial organismo vivo que se encuentre en las nubes altas de Venus o a algún otro proceso geológico o de la atmósfera misma de Venus. La verdad es que eso todavía no se ha confirmado, pero sí las hipótesis apuntan más a que sea un proceso natural más que de vida misma. Entonces, por eso también hay que tener ojo con eso. Esta noticia fue bien sensacionalista hace poco y no necesariamente, e insisto, va a ser constitutivo de vida. Siempre hay que ir un poquito más allá de los hechos. También existen otros estudios que dicen, ya, pero ok, si nosotros no encontramos carbono, ¿podríamos encontrar la vida basada en sílice? Vida basada en sílice. Claro, nosotros si nos vamos a la tabla periódica, el sílice está bastante cerca del carbono, como pueden ver ahí en la tabla periódica. Pero tienen estructuras similares y a la vez diferentes. Claro, a ver, el carbono, sabemos que tiene 6 electrones, tiene 4 electrones en la parte más externa, lo que le configura o le determina esta capacidad tetravalente y esta capacidad de generar adhesión a diferentes átomos y así formar moléculas. Pero lo que pasa con el carbono, que sus enlaces son relativamente débiles, entonces eso le va a permitir metabolizarse, catalizar sus átomos y formar adhesión con otras moléculas. Sin embargo, el silicio, pese a que también tiene 4 electrones en la parte más externa, que también es tetravalente, no tiene enlaces tan débiles como el carbono, sino que los enlaces del silicio son mucho, mucho más fuertes, lo que determina mucho más gasto de energía para generar alguna reacción química o metabólica para un organismo que se basa en silicio. Entonces no es tan descabellado pensar
en vida basada en silicio, pero sí es mucho más compleja. Y es por eso que nosotros en el tiempo desarrollamos una vida basada en carbono y no en silicio. Además, el silicio, claro, su metabolismo final va a ser sílice y el sílice es sumamente tóxico y eso se puede ver en diferentes enfermedades que existen hoy en día, principalmente enfermedades vinculadas al ámbito de la minería. Ahora, si nosotros nos vamos a las conclusiones de esto, básicamente mencionar que nosotros tenemos que basarnos en el método científico. Es muy fácil ser sensacionalista con estas noticias, pensar en lo primero que se ve y en lo primero que se ve pensar que va a ser vida, pero la realidad es que nosotros solamente encontramos piezas del puzzle. Tenemos que observar, como dice acá el método científico, plantearnos el problema, elaborar una hipótesis, experimentar, analizar los resultados. Si efectivamente los resultados concuerdan con las bases teóricas, claro, voy a generar una teoría, pero si no, tengo que yo refutar y generar una nueva hipótesis. Esa es la gracia del método científico, por eso nosotros no tenemos que quedarnos con lo primero que vemos, siempre tenemos que ir un poquito más allá y como se decía antiguamente, cuestiona la autoridad, siempre tenemos que cuestionar todo. Y bueno, les dejo como esta pequeña reflexión, estas estructuras que se parecen bastante. A la izquierda tenemos estas células cerebrales, este conjunto de células cerebrales, y a la derecha tenemos este cúmulo de galaxias en amarillo y estas redes entre medios que se visualizan, que comunican, digamos, cada punto y cada galaxia, para que vean un poquito las semejanzas, ya la microbiología, la macrobiología y el universo mismo, toda esta simetría que tiene en su forma. Y no, bueno, no quería cambiar la diapositiva sin antes mencionar al gran Carl Sagan nuevamente. Y él dice, algo increíble ahí afuera está esperando ser descubierto. Y yo creo que nos falta muy, muy poco para descubrirlo. Así que eso, pues, muchachos. Muchas gracias. Le dejo acá a este señor Burns de la suerte. Y eso, estoy atento a cualquier pregunta, duda que quieran realizar. Estamos atentos para eso. Bueno, chicos, no sé si me pueden escuchar, si quieren hacer una por escrito. Voy a desconectarme, chicos, para conectar la cámara, que como les mencioné al principio, no pude conectar la cámara y al mismo tiempo presentar las diapositivas, así que voy a finalizar este video para nuevamente generar un video nuevo en el cual yo me vea y podamos hacer algunas preguntas y podamos de esa forma interactuar un poquito más, ¿ya? Así que voy a finalizar e inmediatamente voy a volver a generar un nuevo video en vivo para que estén atentos. Hola, no sé si me pueden escuchar acá. Me acabo de conectar de nuevo para que podamos resolver algunas preguntas y dudas en relación a la charla de recién. Entonces, el objetivo de hacer esta nueva grabación es para que podamos hablar un poquito y así podamos interactuar sobre las dudas que le hayan quedado en la charla. Entonces, yo voy a ir leyendo algunas de las preguntas que mencionan en el chat y las vamos a ir contestando también.
Chicos, pueden ir anotando sus preguntas. Yo acá estoy leyendo todo, así que me pueden ir anotando las preguntas y de esa forma las vamos contestando, ¿ya? También mi idea es que podamos ver un poquito, o quizás antes de que pasemos a las preguntas en sí, mi objetivo también era mencionarles un poquito la ecuación que mencionamos hace un rato, que era la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es una ecuación que estima la probabilidad de encontrar vida en la galaxia y es solamente un estimativo que se basa básicamente en la multiplicación de muchas variables hasta dar con el n que nosotros estamos buscando, que es la cantidad de civilizaciones que pudiesen generar comunicación con nosotros dentro de la galaxia. Así que les voy a mostrar esta pizarrita, no sé si se ve ahí, y acá juntos vamos a ir desarrollando la ecuación o intentar desarrollar la ecuación. Espero que se vea, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver que el factor primero, yo tengo que determinar n va a ser igual a R, y R es la tasa de formación promedio de estrellas al año. Todo esto va a estar multiplicado por F y F sub P, que va a ser la fracción de planetas que puedan tener estas estrellas. A su vez, esto va a estar multiplicado por N sub E, y N sub E es la cantidad, así va quedando, N sub E es la cantidad de planetas que se van a encontrar en la zona de habitabilidad, ¿ya? Vamos a encontrar ahora, nuevamente vamos a multiplicar F sub L, que es la fracción de esos planetas que pudiesen desarrollar algún grado de vida, ¿ya? Luego vamos a multiplicar F sub I, que es la fracción de esos planetas que pudiesen generar vida inteligente. Eso lo multiplicamos por F sub C, y F sub C es la fracción de esos planetas que puedan desarrollar comunicación en base principalmente a radiotelescopios o a ondas de radio. Y finalmente, por L. Me quedó un poquito chueca la ecuación, pero espero que se entienda. Ahí creo que se ve mejor. ¿Ya? Y L, que es el tiempo que dura promedio o que debería durar una civilización que alcanzó su punto máximo de tecnología y desarrollo. ¿Ya? Entonces, vamos a irlo desarrollando juntos, si les parece. ¿Ya? Vamos a ir, pero vamos a pensar en lo que planteó primero Drake. Drake no fue tampoco tan optimista. Él siempre le dio valores pequeños a la ecuación. A cada uno de los parámetros de la ecuación le determinó valores pequeños. Entonces, si nosotros pensamos en que R hace referencia a la tasa promedio de formación de estrellas similares al Sol en un año. Entonces, él dijo, pensando de forma optimista, pueden ser 10 por año. Pensó en 10. Perfecto. Ahora, ¿cuántos a F sub P, fracción de planetas, fracción de estrellas que puedan tener un planeta? Él dijo, bueno, vamos a basarnos un poco en lo que es el sistema solar, pero vamos a hacer, solamente vamos a tomar dos planetas rocosos de los cuatro. Entonces planteó un F de 2, F sub P de 2. ¿Ya? Ahí ya tenemos 10 por 2, ¿no es cierto? Ahora tenemos cuántos de esos planetas, de esos, pueden tener o estar en la ecósfera, que es la zona de habitabilidad, y dijo, ¿sabéis qué? Tampoco creo que mucho, con suerte va a ser uno. Entonces le vamos a dar un valor de 0,5, que es la mitad, 0,5. Y dijo después, ya, esto ya es un poco más difícil. La verdad es que acá solamente voy a hacer estimaciones. Yo creo que la fracción de esos planetas que va a desarrollar vida como tal va a ser de 0,01. Estos son los valores que ocupó Drake, ¿ya? Lo mismo, cuánta inteligencia, la fracción de inteligencia que desarrollen esos planetas también pienso que va a ser 0,01, 0,01, ¿ya? Lo mismo que para el nivel de comunicación, también pensó de forma muy pesimista, que básicamente es 1 en 100, 0,01. Y
pensó un poco, ¿sabes qué? Pero yo creo que la duración de un planeta que alcanza su máximo nivel de tecnología pudiese llegar a los 100.000 años. Entonces le vamos a dar un valor de 100.000. Ya, ahí me quedó un poquito, un poquito chueco. Pero vamos, hagamos la multiplicación. Esto es fácil, solamente vamos haciendo una multiplicación nomás, po. Vamos multiplicando todos los factores y me va a dar un número demasiado bajo. Se los voy a dejar a ustedes. A ver, ¿quién me lanza el resultado de esto? Y la verdad es que el resultado no va a ser tampoco tan esperanzador. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ya? Recuerden empezar de acá. Empezamos de acá. De izquierda a derecha. Empezamos a multiplicar. Para encontrar el valor de n. Este valor tenemos que encontrar. Entonces, no sé si alguien tiene el resultado por ahí. ¿Alguien tiene el resultado por ahí? ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, la verdad es que no nos vamos a encontrar con un resultado muy alentador y el resultado va a ser uno. Ya, va a ser uno. Entonces, n va a ser igual a uno. ¿Ya? Solamente tenemos eso. Ya solamente de momento con los datos que manejaba Drake, ya con estos datos. Ahora, claro, nosotros estamos hablando de una ecuación que se desarrolló en los años 70 con datos que habían en esa fecha, pero con los datos que nosotros tenemos actualmente, principalmente con los tres primeros, que es la tasa de formación de estrellas, fracción de planeta y aquellos que están en la ecósfera, podríamos tener mejores números, porque estos son detalles que con la astrofísica hemos podido cuantificar de mejor forma, pero los últimos son más complejos, ¿ya? Porque los últimos obedecen principalmente a la biología y de la biología, en ese sentido, la verdad es que no tenemos mucho conocimiento ahora. Y sobre todo el último factor, que es L, que obedece a un factor netamente social. Entonces, esta ecuación es susceptible de ir variando en el tiempo y por lo menos podemos cuantificarla, podemos hacer un estimativo. Nadie tiene la respuesta absoluta para esta ecuación ahora, pero sí nos da una idea de qué y cómo tenemos que nosotros buscar matemáticamente cuando hablamos de vida. Eso. Eso, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ahora sí, ya. Eso, chicos, parece que no me dan, no hay muchas preguntas. Acá, claro, me acabo de dar cuenta que muchos colocaron uno en sus resultados y efectivamente es uno. Hay algunas estimaciones que igual dan como 10 como resultado. Entonces eso va a depender un poco de qué tan positivo o tan negativo sea yo para pensar en temas de proporciones y estimaciones en el desarrollo de la ecuación. Claro, hay científicos que son un poco más estrictos y le dan un número menor, pero como les digo, esto no está realmente aún desarrollada esta ecuación y, por ejemplo, sería un buen campo de estudio.
Sería un buen campo de estudio para un astrobiólogo indagar un poquito más en esta y determinarle mayores valores, sobre todo con las últimas variables que son de tipo biológicas y la última que es de tipo social. Bueno, veo que no hay muchas preguntas, chicos. Entonces, nada, pues me despido. Ya, espero que hayan disfrutado de la charla. Eh, Cualquier cosa me pueden preguntar, pueden dejar su duda a través de la página de Orión, principalmente. Y Orión, bueno, después Orión se va a comunicar conmigo y ahí tratamos de resolver las dudas, digamos, en el camino. ¿Ya? Así que cualquier duda, solamente escriban a través del fanpage de Orión y nosotros les vamos a responder a la brevedad. Ojalá dudas que tengan que ver con esta última charla, si eso es lo principal, pero si tienen también una duda en el ámbito general, también la vamos a responder. Así que eso, chicos, muchas gracias por la asistencia y espero verlos en otras charlas, quizás para hablar sería interesante abordar el tema de la biomedicina en el espacio, que es un área que igual me compete harto y que estoy investigando. Entonces, sería bueno organizar una charla de ese tema para más adelante, pero eso, espero que disfruten de las charlas que se vienen ahora en el próximo ciclo, que tienen relación con la astrofísica y la mecánica celeste, que es muy, muy interesante. Así que nada, pues eso, nos vemos.